Ahí está. Bueno, bienvenidos sentipensantes. Que el sentir esté asociado al pensar, que pensemos con el corazón. Y cuando se genera ese matrimonio perfecto, empezamos a tener toda la integración del bienestar de nuestro ser a nuestra disposición. Sentipensantes es el nuevo estado que les propongo que cada uno tenga en su día a día. Como todo, requiere un ejercicio constante para crear un nuevo hábito. El hábito sostenido crea un estado del ser. Y de eso vamos a trabajar hoy, sobre los estados del ser. ¿Qué es lo que nosotros generamos cuando creamos pensamientos de repetición? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es conectarnos con lo que significa crear una nueva secuencia del ser. Y para ello vamos a trabajar con algo que hoy escribí, hoy no más. Esto lo escribí de la mañana cuando estaba desayunando y se los voy a obsequiar. Abrí los ojos, estiré mi cuerpo y me puse en modo feliz. Y ustedes me podrán decir en qué consiste el modo feliz. Yo ya sé que la actitud construye puentes entre lo que sucede y la percepción. Y la percepción es el mundo que va a estar dispuesto para mí a medida que lo voy creando. Entonces, en eso consiste vivir liviano. Es silenciar la mente y conectarnos con el sentir. Que el mundo exterior sea consecuencia del mundo interior. Vamos ya. La atención puesta es una idea y se convierte en un pensamiento, ¿no? Digo esto porque tenemos que comprender de dónde proviene el rumiante. El rumiante es un estado, es un lenguaje, es un diálogo interno, repetitivo, que se replica a sí mismo y que va creando una secuencia de vibración que nos deja atrapados dentro de un laberinto donde se cuece siempre el mismo sentimiento. Por supuesto que ese rumiante vamos a enfocarnos en que si nos genera malestar, va a ser el que tenemos que evitar que siga fijándose en nuestra mente. Entonces, para eso vamos a identificar primero cuáles son las ideas donde nosotros ponemos nuestro foco de atención. Y quiero revelarles esto. En el mundo, en el universo, en el campo, en el vacío cósmico, que es donde estamos todos, y es nuestra percepción, nuestros 5 sentidos los que crean esta realidad, viaja distintos patrones de información. Pero hay algo que hace que nosotros seleccionemos unos muy por encima de otros. ¿Y cómo identificar cuál es el motivo y cuál es el patrón al cual le ponemos el foco de atención? Ese patrón va a estar vinculado con el tenor emocional, la carga emocional no liberada de nuestros ancestros, sumado a
nuestra propia carga emocional, no asumida como propia, no llevada a la conciencia, todo lo que es reprimido sigue viajando en un espacio inmaterial hasta encontrar un cuerpo, cristalizarse en él y luego llevar a cabo la neutralidad, el aprendizaje, trascender ese patrón de información que quedó pendiente. Por lo tanto, de todos esos patrones de información que viaja, si le coloco mi atención a un patrón en particular, yo ya sé que está vinculado a algo que desconozco, pero que está en mi inconsciente. Ese patrón es un conjunto de ideas que crean pensamientos. Y cada pensamiento automáticamente, les diría en 1 milisegundo, en 2 milisegundos, que el milisegundo es la unidad de medida del cerebro, crea un sentimiento. ¿Qué es un sentimiento? Es el sentir del pensamiento, cómo me siento pensando lo que pienso. Bien, hasta ahí, ese sentimiento que es el que va a trasladar la información al cuerpo, es esa secuencia de circuitos neuronales que hacen que cada neurona segregue una sustancia química a lo que se le llama neurotransmisores, y esos neurotransmisores tendrán como finalidad el transmitir esa información al cuerpo. Cuando sale del cerebro, porque los neurotransmisores es la conexión entre cerebro y sistema nervioso, esos ligandos, que así se llaman porque ligan información, esos ligandos se convierten en lo que se llama neuropéptidos. Y los neuropéptidos son una serie de neurotransmisores que viajan por el torrente sanguíneo, que la mayoría se crean en el hipotálamo y también en el sistema inmunológico, viajan por el torrente sanguíneo y se van alojando, se van adhiriendo a las paredes de las células, por lo general, en su mayoría de las glándulas, convirtiéndose en ese momento en hormonas. Eso hace que lleguemos a esta conclusión, y es la que han llegado los neurocientíficos, por supuesto, y es que los neuropéptidos y las hormonas son los responsables de lo que sentimos. Cuando ese sentir se traslada al cuerpo, cada una de nuestras células vibra en esa frecuencia, en ese tenor emocional que se inició con un pensamiento, se trasladó al cuerpo, cada célula incorpora esa información, vibra en esa frecuencia. Recuerden que esto es una frecuencia, es una vibración. Y cuando eso sucede, crea un estado del ser. Esa información vuelve a viajar al cerebro, es decir, el cuerpo, cada célula le transmite al cerebro nuevamente que ya está sintiendo todo el cuerpo en relación asociado al pensamiento que le dio origen. Entonces, ustedes me preguntarán, pero Isabel, ¿esto qué tiene que ver con el rumiante? Es que cuando se crea esa consonancia de mente-cuerpo y se cronifica, es decir, se sostiene en el tiempo y se sostiene a través de los años, y comenzamos a identificarnos con ese sentir constante, con esos pensamientos constantes, entonces ya no es la mente la que escoge, sino es el cuerpo el que continuamente está induciendo a la mente que siga
desarrollando pensamientos que le devuelvan el mismo tenor emocional. Por lo tanto, este rumiante, que es este estado memorizado emocional, hace que nosotros sintamos por momentos que estamos atrapados dentro de un laberinto del que no podemos salir, no sabemos cómo. Quiero contarles algo que leí el otro día y me interesó trasladarlo acá, ¿no es cierto? Y esto es un estudio que se hizo neurocientífico no hace mucho, que se iniciaba diciendo que se considera que la gente el ser humano que vive en situaciones de riesgo, situaciones económicas deficientes, con carencias varias, son las que viven el deterioro cognitivo. Pero se logró identificar que hay otro segmento de población que también viven el mismo deterioro cognitivo, como si socioeconómicamente también tuvieran carencias. No es única condición, entonces. Eso incluye al segmento de personas que están continuamente en un estado del ser poniendo su foco en lo negativo, intoxicándose continuamente de conflictos ajenos, no logran tener una visión positiva y realista de la vida, se niegan al placer porque como están intoxicados, están negados de toda posibilidad de disfrute, no logran encontrar un sentido, un propósito, una motivación a su vida, no saben lo que es la búsqueda de experiencias, porque cualquier estadio nuevo o desafío les hace peligrar ese estado emocional del ser que está memorizado y con el cual están identificados. Me he encontrado con muchísimas personas a lo largo de, les diría, de estos meses, que este estado emocional memorizado hace que creen un alto grado de resistencias para su mejoría. Por lo tanto, me he planteado muchas veces si los protocolos que desarrollo eran suficientemente aptos para ellos, hasta que me di cuenta que hay resistencias que solo la persona con el reconocimiento de ellas puede sortearlas. Las resistencias tienen una intención positiva. Ustedes me dirán, ¿cuál será la intención positiva de una resistencia? La resistencia lo que me invita es seguir quedándome en esa zona donde estoy, donde es familiar, donde es conocida, donde es leal a un sistema de clan, de país, de Estado como ahora tenemos, el Estado en que tenemos que estar todos, ¿no? Ahora tenemos que estar todos en modo pánico o incertidumbre. No, no tiene por qué ser así. Nosotros podemos crear otro estado mental, y de eso se trata. Entonces, comprender que las resistencias lo que hacen es fijar a la persona en un estado de no vida, es el inicio para desistir de darles foco, de darle fuerza, de darle poder, porque el poder lo tenemos nosotros somos los que tenemos que conducir nuestra mente. Pero cuando el cuerpo está intoxicado, por eso insisto tanto en hacer trabajos terapéuticos, el cuerpo, si tiene un estado del ser memorizado, hasta que no se logre identificar y desintoxicar, no es posible liberarlo. Entonces, es necesario inducir
haciendo el trabajo inverso. ¿Y en qué consiste el trabajo inverso? Bien, voy a empezar a crear una actitud distinta. Yo ya sé que tengo un estado memorizado del ser que hace que vea siempre todo con pesadumbre, que vea que no tenga salida, que sienta, y puedo hacer una larga lista de todo lo que escucho diariamente que siente la gente cuando está atrapada en un estado memorizado de malestar, ¿no es así? Entonces, es necesario inducirnos, romper ese circuito, pero no desde la dialéctica, es decir, no de una manera violenta, porque el cerebro se resiente, la mente se resiente. Es necesario de a poco, paso a paso, sostenido, generar una conducta proactiva. Si yo desisto de crear un nuevo ámbito social porque tengo temor a ser juzgado, o porque tengo miedo que nadie me acepte, o porque quién me va a escuchar, o vaya a saber qué, lo primero que tengo que hacer es quitarme todo ese rumiante, envolverlo, imaginarme que tengo una cajita y le voy a poner cosas del rumiante, como si fueran las cosas de los chicos, cosas del rumiante. Voy a hacer por encima una ranura, ¿sí? Teniendo en cuenta que es una caja cerrada, y voy a empezar a escribir en un papel, en un papel, así como oyen, en un papel, todo eso que yo asumo como cierto, o que creo que no puedo hacer porque me va a pasar tal cosa. Entonces, desde ahora en adelante, todos los pensamientos del rumiante los escribo y los voy a colocar dentro de la cajita, y de esa forma voy a tener una actitud distinta, porque ya coloqué el pensamiento en la caja del rumiante. Y ustedes me dirán, sí, pero es infantil lo que me propones. Nada es infantil si comprendemos la relación con el inconsciente. Porque todo esto, el campo memorizado que está atrapado en el cuerpo, es obra del inconsciente, porque el organismo es la representación física del inconsciente. Y solo el inconsciente se encuentra como último recurso el trasladar su mensaje al organismo cuando nosotros no nos conectamos con nuestro sentir, cuando no tenemos una coherencia de vida, cuando decimos una cosa, pensamos otra y sentimos otra. Entonces, cuando existe ese desfasaje, ese desequilibrio, entonces es el inconsciente el que asume a través del organismo esa inducción para el cambio. Por lo tanto, el inconsciente no es el malvado de la película para nada, sino es el acompañante que nos promueve al cambio. Entonces, volvemos. La búsqueda de experiencias nuevas implica romper con ese circuito memorizado. Eso hace, tengo que atravesar ese circuito. Y de eso se trata también la capacidad de autorregularse. ¿Por qué? Porque la autorregulación es, me habito. Primero, estoy en el presente continuo, porque es desde este lugar donde yo puedo escoger cómo sentirme y puedo crear mi futuro. Autorregularme significa, soy consciente que cada pensamiento va a traer una respuesta bioquímica, por lo tanto va a traer un sentir, por lo tanto va a traer una emoción a mi organismo. Ok, a partir de ahora tendré que estar más que atento, más que atenta a qué pensamientos le asigno a mi mente la mayor parte del tiempo posible.
Y sumamos algo más, la autorregulación, aparte, es evaluar las consecuencias de cada elección. Es decir, ya no actúo desde mi pulsión, ya no actúo siendo el que soy y el que creo ser. Actúo primero, antes, evaluando. El circuito pasa de pulsión a la acción, a la evaluación a la acción. La evaluación consiste en, ¿esto que pienso me trae paz? ¿Esto que voy a decir me trae paz? ¿Esto que voy a hacer me traerá consecuencias? Y ahí tienen la respuesta. La autorregulación es, estoy cuando me necesito, me contengo, me acompaño, me habito y aparte evalúo las consecuencias, soy ecológico o ecológica emocional, evalúo las consecuencias de cada acto, de pensar, sentir y hacer. Somos seres gregarios, necesitamos sociabilizar. ¿Por qué? Porque nuestro mapa mental se expande, porque nuestro estado emocional se enriquece, porque nuestro aprendizaje resulta mucho más rico cuando es compartido. Por eso, qué importante es sociabilizar y para ello tenemos que aprender a crear un estado empático que sea mucho más amable, que sea más generoso, pero no impostando la empatía, sino creando una empatía empezando por nosotros. Pensemos cuán empáticos han sido los adultos que nos han criado con nosotros. Nos han visto, han evaluado nuestras necesidades, estuvieron atentos a nuestros sentires. Si nosotros hemos sido guiados por personas que estaban desconectadas emocionalmente porque así lo requería la situación, quizás vivían en un estado continuo de sobrevivencia, entonces no había posibilidades de sentir, por lo tanto acá no se trata de juzgar a los adultos mayores, a las generaciones anteriores, sino entender que no tenían la posibilidad de sentir porque eso los inhabilitaba para poder vivir. Entonces, ese mecanismo psíquico de protección, de anular el sentir para poder sobrevivir, lo tenemos todos, es necesario que hoy lo reconduzcamos para que el sentir sea parte de nuestra ecuación diaria, que seamos sentipensantes, seres pensantes y sintientes. Porque el ser que es solo sintiente es una persona que no es conductiva, no logra poder conectarse con su mayor bien, se licúa en su sentir. Por lo tanto, el sentipensante es aquel que puede evaluar y sentir a la vez. Y no tiene nada que ver con la intelectualidad, tiene que ver con esta conexión de mente, de hacerme bien con lo que pienso, de hacerme bien con lo que me digo, fundamental, porque quizás ustedes puedan decirme que tienen un lenguaje con los demás fabuloso, pero lo importante es el lenguaje interno, porque eso es lo que va a marcar nuestro estado emocional. Entonces, para lograr todo esto que les estoy enumerando en este momento, es necesario de dos elementos básicos. La voluntad para el inicio. Mucha gente me dice, sí, pero yo tengo voluntad y trato. No, con el tratar no hacemos nada. Porque la voluntad es, tengo el deseo de, pero el tengo deseo de tiene que ir acompañado de la segunda palabra, que es la autodeterminación. La autodeterminación es la acción.
de mi voluntad. Es decir, este binomio, voluntad y autodeterminación, es lo que me posibilita el cambio. Con la voluntad solo no logro nada, porque la voluntad es la idea de, la autodeterminación es activo las acciones adecuadas que me conduzcan a ese cambio que quiero vivir. Entonces, también requiere de nosotros el aceptar los procesos de la vida como algo natural. Esa idea que yo tenía de mis 20 años, a los 20 años, esa idea que yo tenía a los 30, esa idea que tenía a los 40, ¿están hoy vigentes en mí con la edad que tengo en el presente? ¿Hay cosas que han cambiado? ¿Sigo soñando con vivir eso que vivía a los 20? Bueno, ahí genero los conflictos. Cuando no acepto los procesos de la vida, cuando acepto que lo de los 20 años fue fantástico, si es que lo fue, o de los 30 fue fantástico, pero que hoy estoy en otro proceso, y que si realmente he vivido situaciones fabulosas que me han hecho muy feliz, voy a ver con qué cuento hoy, en mi presente, para poder edificar una nueva plataforma de bienestar, sin fantasear en que en eso de los 20 exista a mi edad. ¿Por qué? Porque las personas cambian, los escenarios cambian, porque el universo es dinámico. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a una estructura que hemos idealizado, que hemos imaginado y nos hemos aferrado en eso nos impide la posibilidad de poder edificar en el presente una plataforma de bienestar que sea realista. Recuerden, insisto, el principio de realidad y el mundo de lo posible son las plataformas esenciales para crear eso que queremos vivir en nuestro presente. Y es construir desde el presente, no desde el pasado. Tengo que evaluar qué elementos tengo hoy para vivir y crear mi cóctel de felicidad, que la felicidad es la suma de los momentos de bienestar que puedo vivir y compartir con los demás. De eso se trata. Entonces, comprender eso es entender que todo tiene un inicio y que requiere que nosotros busquemos la manera de crear solo eso que es posible en nuestra vida, en el momento presente. Bueno, me encantaría ahora ver si hemos finalizado hoy, por hoy al menos, y